esta B y hay palabras que tienen esta B en medio y hay palabras que tienen esta B al final. Vamos a ver, si yo pongo así como está esta, luego hay palabras que están así y hay palabras que están así. Es decir, hay palabras que van a empezar con B, hay palabras que van a tener la B en medio de la palabra y hay palabras que van a tener la B hasta el final. ¿Sale? Eso es lo que primero vamos a aprender. Y yo sé que ustedes hablan, algunos de ustedes medio habla maya o habla maya, y vamos a tratar de encontrar algunas palabras que nos van a servir en este caso para esto. Entonces vamos a empezar con una palabra muy sencilla. ¿Alguien sabe cómo se dice jugar en maya? Ella no lo sabe. ¿Alguien? ¿Tú? ¿Tú sabes? No. Lo tienes escrito. Nadie sabe cómo se dice jugar en maya. Eso, claro. Entonces aquí vamos a tener la palabra bashal. ¿Cómo suena? Y vean cómo está escrito. Tenemos aquí algunas cosas que vamos a anotar. Una primera cosa importante que vamos a notar es que esta palabra, como ya dije, empieza con una B alta, pero sigue con un tipo de vocal. Esta vocal lo vimos hace 15 días, la clase pasada. ¿Se acuerdan cómo se llama esa vocal? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Dice él que es tono bajo. ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda cómo se llama? ¿Ah? Tono alto. Muy bien, es tono alto. ¿Por qué es tono alto, nena? Eso, muy bien, porque tiene el acento sobre la primera letra. Entonces se llama tono alto y se pronuncia A. Por eso le llaman así tono alto. Vean que cuando leemos la palabra dice bashal. Si le quitáramos el acento diría bashal, que significaría otra cosa. Pero con el acento dice bashal. Bashal. Eso es lo que le da sentido a lo que queremos decir. Si está bien escrito, vamos a entender qué es lo que se quiere decir con él. Dale. Hay otra cosa importante en esta palabra que vamos a aprender. Vamos a encontrar aquí una X. Vamos a encontrar aquí una X. Esa X, en español, ¿saben cómo suena la X? ¿Cómo suena? ¿Sí? Y en español tiene dos sonidos la X. Es x, x, así suena. X, así suena en español. ¿Ah? Pero también suena como J, suena como... Por ejemplo, si decimos México, ¿con qué se escribe México? Con X. ¿Y cómo está sonando la X allá? Como J, ¿verdad? En cambio, si escribimos otra palabra en donde nos ponen en esa palabra una X, por lo general va a sonar como CS, como ps, así. Pero en maya, eso es en español, ¿eh? En maya, la X va a sonar, así va a sonar, así como cuando echamos la gallina.
así va a sonar. Entonces aquí por eso la palabra es bashal. Bashal. Voy a leerlo una vez más. Balame tan bashal yetel uyosbak. Tanshan unolik bak. Dos yab abal kulubul yani molik vale una hinkashtik tap tial hinkuchik. Así. Tú vas primero. Axel, adelante. Tanyam unolik bak yap abar gulub yan imolik vale más y pashtik tap tin y kuchik. Órale, bastante bien. ¿Quién sigue? Balang tan ubasha yetel uyoch baktan sham unolik bak shaab abal yan imolik vale unah inkashtik tap ti al inkuchi. Eso, muy bien. Tu jovenazo. Está muy bien. Entonces, ¡Un fuerte aplauso! un fuerte aplauso, claro. Muy bien. Entonces tenemos estos dos trabajos muy chéveres. Y ahorita nos falta solamente ver lo del maíz. Vamos a hablar un poquito sobre el maíz. Entonces la palabra maíz viene de la combinación de dos palabras. ¿Ah? La palabra ish y la palabra im, que es ish más im, ishi im. ¿Qué significa esto? En maya se puede entender ishim como la palabra mujer en maya, porque eso es maíz. Es el pensamiento de nuestros abuelos, porque pues las mujeres son las que amamantan, son las que dan chuchú, así le dicen aquí, a sus hijos, que amamantan a sus hijos. Y bueno, el maíz también nos da de comer, nos alimenta. Y por eso el maíz es como una madre que nos alimenta. ¿De acuerdo? Eso es eso que significa. Entonces pregunta este jovenazo, se me olvida tu nombre, perdón. Ángel pregunta por qué dice Oom. Porque aquí esta Oom o esh o así, todo esto que ven es para identificar el plural. Cuando ponemos ishi mo'on aquí, mo'on, lo que está diciendo es que nosotros somos maíz. Entonces ishi mo'on significa somos maíz. Somos maíz, somos personas de maíz. Eso significa. Si nosotros decimos, aquí le cambiamos eesh, ishi meesh, estamos diciendo ustedes son de maíz. Ishi meesh. ¿Ah? Y si le ponemos oo aquí, oo, ishi mo, ellos son de maíz. ¿No? Pero el libro lo que dice es ishi mo, nosotros somos de maíz.